Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Ok, preparé los slides en inglés porque sé que hay gente interesada también. Estuve hablando con los otros speakers y ellos me pidieron que la charla sea en inglés, pero bueno, ya la vamos a hacer en español. Eh, Me gustaría preguntar primero, ¿alguien escuchó hablar sobre Deno? Probablemente sí. ¿Pueden levantar la mano quienes? Una cantidad. ¿Alguien fue a JSConf en Europa? Sé que hay algunas personas que fueron. Mira. Ok, bueno, esta es la intro. Tengo 23, soy de Asunción, Paraguay. Estoy trabajando como desarrollador en Tyke. Estamos trabajando en un API Gateway de código abierto. Me gusta el código abierto, el software libre y la seguridad informática. Estos son algunos de mis hobbies. Esta es la agenda de esta charla. Vamos a hacer un overview de cómo Node.js hace las system calls, las llamadas del sistema. Vamos a pasar un poco por qué es Deno, qué es lo que trae esta charla. Y luego voy a contar un poco cuál es la relación entre Deno y Go, entre Deno y Rust, y cuáles son las limitaciones de interoperabilidad entre estos runtimes. Luego les voy a hablar un poco sobre un experimento de HTTP que realicé, y luego sobre lo que se viene o el estado actual de Deno. Bueno, todos conocemos esto, ¿no? Es la típica llamada de sistema de archivos, del módulo de sistema de archivos para poder leer un archivo de forma síncrona. Voy a mostrar brevemente cómo esto ocurre dentro de Node.js. A ver si... Este sería el flujo. Es decir, en un programa dado, en un programa común o simple que creamos, simplemente escribimos fs.readFileSync, le pasamos como argumento el nombre del archivo y esta sería la cadena de funciones que son invocadas cuando hacemos eso, ¿verdad? Invocamos OpenSync para abrir el archivo, esto nos retorna un descriptor de archivo. Hacemos stat, que es también una llamada típica en los sistemas POSIX, que es para obtener los atributos del archivo. Luego hacemos read, que es para leer en sí el archivo, y luego cerramos el descriptor del archivo. Este sería el flujo que ocurre cuando leemos un archivo en Node.js. Vamos a enfocarnos en OpenSync, esta es la parte más interesante. Las últimas tres funciones que aparecen abajo, solo las puse ahí como contexto para entender cuál es el flujo completo. Pero vamos a enfocarnos en qué ocurre cuando llamamos a OpenSync. Vale aclarar que no llamamos a OpenSync directamente, sino que cuando llamamos a readFileSync, lo que hacemos es internamente llamar a estas otras funciones. Es decir, vamos a ir sacando las abstracciones y yendo para abajo, yendo un poco hacia abajo a ver qué es lo que ocurre detrás, ¿verdad? Bueno, tenemos esta función OpenSync, esto está en el código Node.js, en este archivo que es fs.js. La llamada más interesante aquí es binding.open. Como saben, Node.js usa C++, entonces tenemos este módulo de bindings que lo que hace es permitirnos hacer syscalls y otras cosas. Entonces, binding.open, ¿qué es exactamente? ¿A dónde nos lleva? Vemos esta función de inicialización de NodeFile y aquí vemos cómo se van cargando los bindings de todas estas llamadas nativas. La que nos interesa aquí, ya que hablábamos de la lectura de un archivo, es open. Entonces vamos a open una capa más, ¿verdad? Esta sería la función open. Creo que se ve completamente, si se ve bien. Y aquí llegamos a la parte interesante. Tenemos esta llamada que es la libuv, que es básicamente una parte central de Node.js, que imagino todos conocen. Y finalmente, ¿qué hace libuv? Esto lo saqué de la documentación. Lo que hace esta función es leer el archivo, retornarnos el descriptor, básicamente eso. A ver. ¿Y qué hace esta función finalmente? Es llamar al sistema. Esta es la típica función POSIX que tenemos en Linux y en Unix para obtener ese descriptor del archivo. Creo que hasta aquí está todo claro. La idea era solamente mostrar cómo en Node.js ocurre esto y ahora tratar de explicarles un poco de cómo funciona Deno, que tiene ciertas complejidades, pero bueno, vamos a verlo. Vuelvo a poner aquí el flujo como una ayuda a memoria, luego lo vamos a ver comparativamente y voy a pasar a explicar qué es exactamente Deno. Entonces, ¿qué es Deno? Es un runtime que utiliza TypeScript, utiliza la última versión de V8, es bastante moderno en ese sentido. No busca ser explícitamente compatible con Node.js, no hay NPM, no hay package
.json, es decir, es bastante distinto en ese sentido. El prototipo inicial utilizaba Golang como su backend, es decir, así como en Node.js tenemos este código, lo que vimos previamente, hecho en C++, en el caso de Deno, eso estuvo escrito en el principio en Golang. Ese fue el motivo por el que me interesó, ya que programo principalmente con Golang, aunque también uso otras cosas. El backend actual está escrito en Rust y hay una pequeña capa, una fina capa de código en C++ que sirve para hacer el binding entre el backend y Deno. Entonces, ¿qué es Deno y cómo funciona? Por defecto, un script que yo ejecute en Deno no tiene acceso a red, no tiene acceso al sistema de archivos local. Es decir, por defecto no puedo leer ni siquiera un archivo ni enviar un paquete por la red. Y el acceso a las variables de entorno o al entorno en sí están deshabilitados. Esto permite que las llamadas de sistema sean más fáciles de auditar y la idea es hacer que por defecto sea de esta forma, ¿verdad? Hay una cantidad de interacciones mínimas con V8, es súper mínimo, no como Node.js. Este es el diagrama. Bueno, me olvidé mencionar que quien creó Deno es Ryan Dahl, que es uno de los padres de Node.js. Esta es una charla que él hizo en junio de este año y este es el diagrama básico de cómo funciona ahora. Voy a tratar de explicar todo el esquema y cuáles son los mecanismos para que funcione como funciona actualmente, ¿verdad? Ahora vamos a ver, esta es, si estoy usando Deno y quiero leer un archivo, este sería el flujo de llamadas que ocurre, ¿verdad? Deno.readFileSync sería la función. Como Deno es muy experimental, no hay todavía namespaces ni nada de eso. Solamente hay como un módulo global y tenemos todas las funciones metidas ahí. Por eso es que no hay fs o algo similar. Entonces cuando invocamos readFileSync, lo que hacemos es llamar a Golang. Golang se encarga de hacer esa llamada del sistema y retornar de vuelta el descriptor de archivo o los datos del archivo o lo que sea. Entonces, esto es solamente para ilustrar las diferencias, ¿verdad? Tengo una comparación aquí, ¿verdad? Esto es lo que veíamos primero, lo que está abajo sería el flujo de llamadas que ocurre en Node.js cuando leemos un archivo y arriba sería lo que ocurre cuando utilizamos Deno. Esta es la implementación. Obviamente hay código JavaScript o TypeScript en este caso, así como vieron en Node.js, vimos fs.js, vimos ahí algún código JavaScript, luego se llama a los bindings. Entonces de la misma forma, Deno hace lo mismo. Tiene este archivo que es TypeScript, este archivo define qué va a ocurrir, etc. Y bueno, eso es lo que pasa en el lado de Deno. En el lado de Golang tenemos este código Go, que es el que finalmente hace la llamada al sistema. Y finalmente hace esa función open POSIX, que es lo que buscamos. La parte interesante está aquí, que la forma en la que llamamos a estos bindings en Go no es algo tradicional. Es decir, generalmente uno programa un programa en C++ o en C y puede cargar una librería e invocar directamente una función. Por ejemplo, estoy haciendo un programa en C, puedo leer un archivo directamente llamando a funciones POSIX, por ejemplo. En este caso hay como una capa adicional entre Go y V8 y esta capa es básicamente un sistema PubSub de mensajería. Entonces del lado de V8 hay suscripciones, del lado de Golang hay suscripciones y también hay funciones que permiten publicar mensajes al otro lado. Sería algo así. Entonces vemos, por ejemplo, el flujo de lo que ocurre cuando vamos a leer este archivo, que bueno, es el ejemplo más simple que pude encontrar. Del lado de V8 invocamos readFileSync, ¿verdad? Esto lo que hace es publicar un mensaje, entre comillas, a un canal que se llama OS, de sistema operativo, ¿verdad? Y por el lado de Golang recibimos ese mensaje, invocamos a la función en Golang. Esa función llama la llamada POSIX del sistema, perdón por la redundancia. Una vez que leemos el archivo, enviamos el contenido del archivo como un mensaje al lado de V8 de vuelta, ¿verdad? Más o menos ese es el round trip o el flujo que tiene este tipo de llamada, ¿verdad? Esto creo que se entiende bastante bien que es muy distinto a hacer una llamada de forma directa al sistema,
porque tenemos este sistema de mensajería y este sistema de mensajería es justamente lo que nos permite auditar este tipo de llamadas. Como mencionaba al principio, una de las ideas de Deno es poder auditar las llamadas o poder decir, este programa no puede acceder al sistema de archivos, este programa no puede acceder a tal o cual cosa, a tal o cual recurso. La idea de esto es, por ejemplo, la idea que planteó Ryan al principio es, estoy haciendo front-end development, por ejemplo, y trato de instalar o instalo puede ser un programa para un transpiler o alguna cosa de esas, y todos esos programas tienen acceso a tu red, tienen acceso a tu sistema de archivos, y ¿cómo puedo limitar eso? ¿Cómo puedo limitar que un módulo o que los 1000 módulos o cientos de módulos que uso en mi proyecto accedan a tal o cual cosa? O sea, la idea sería dar seguridad por ese lado ahora. Por eso esta obsesión, vamos a decir, por auditar las llamadas de sistema y controlarlas minuciosamente. Obviamente el ejemplo que di era lo más sencillo posible, así como hay distintos canales dentro de este programa, dentro del runtime. Podemos tener un canal net para operaciones de red, puede ser V8 le puede decir a Golang, necesito que abras un puerto y no sé, podemos enviar un paquete entre un lugar y otro, etc. También lo mismo con HTTP. Queremos crear un servidor HTTP y escuchar en un puerto. Eso va como un mensaje a Go abre el puerto y así sucesivamente. Ese sería el flujo, ¿verdad? Lo que ocurrió después fue que se reemplazó Golang por Rust por diferentes motivos que vamos a ver a continuación. Entonces yo empecé a trabajar, es decir, cuando yo descubrí el proyecto, aún estando en Go, yo había empezado a experimentar con Rust y una de las ideas que surgió en la comunidad es, creo que Go puede no ser el lenguaje ideal para hacer Deno, entonces sería bueno probar Rust y mucha gente sugirió eso. Entonces para experimentar y aprender un poco cómo funcionaba, empecé a trabajar yo mismo en un port de Rust de Deno. Entonces fui transformando todo el código Go en Rust y viendo cómo podía hacer encajar todo ahora. Entonces, por eso voy a comentar brevemente cuáles son algunas de las limitaciones al interoperar estos lenguajes, ya que, como saben, primero estaba en Go, luego se pasó a Rust y actualmente sigue estando en Rust. Probablemente eso no cambie. Entonces, estos serían los puntos principales, ¿verdad? En primer lugar, se está utilizando Go. Go tiene un garbage collector. Es un lenguaje que maneja la memoria de forma dinámica, más allá que tiene características muy interesantes de concurrencia y todo eso que sabemos, tiene esta limitación. Y algo que, por los comentarios de la comunidad y la discusión que surgió, algo que llamó la atención fue que tal vez no sería tan bueno tener un runtime que tenga dos garbage collectors corriendo al mismo tiempo, es decir, el de V8 y el de Go, y ese fue uno de los motivos, uno de los motivos principales, ¿verdad? Por otro lado, cuando interoperas Go con otros sistemas, otros programas nativos, es muy difícil pasar punteros de Go al lado nativo, por ejemplo. Y eso hace que de repente tengas que copiar memoria muchas veces, podrías gastar más memoria de lo normal, etc. Ese es otro de los motivos. De hecho que Go no está luego escrito no utiliza GCC ni nada de eso, tiene su propio compilador, es muy distinto. Bueno, esos fueron los motivos principales. Hay algunos más, ¿verdad? Por ejemplo, Deno podía iniciar muchos workers de V8 y la forma de relacionar y de conectar el lado de Go con esos workers, la forma ideal sería usar punteros, pero no se pueden pasar punteros de esta forma por las limitaciones que tiene Go. Entonces tuvo que crear una tabla con IDs y hacer una búsqueda y todo eso hizo que sea más lento. Entonces lo que hice fue empezar a escribir un port de esta parte. Este es uno de los componentes principales de Deno, que es el dispatcher, ¿verdad? Y empecé a transformarlo en Rust de a poco, a ver cómo podía funcionar, ¿verdad? Me di cuenta que era bastante eficiente este port y bueno, es algo así como se ve el código. Si pueden ver luego, está el repositorio en GitHub y básicamente esta es la parte central de Deno, que es un dispatcher que lo que te permite hacer es pasar mensajes entre un backend, que en este caso Rust, y V8. Es simplemente eso. Entonces, como ven, esto es todo el código y toda la interacción que hay. Y era lo mismo con Go, ¿verdad? O sea, esta es toda la interacción que hay. Aquí tenemos una función que recibe un mensaje y puede enviar un mensaje. Y eso es eso. O sea, se están enviando mensajes entre V8 y Rust actualmente y eso es todo lo que hay, ¿verdad? Luego, obviamente, como pude portar el dispatcher a Rust, también porté Deno completamente y lo publiqué aquí. Solamente implementé las operaciones de sistema de archivos y luego lo integré con el dispatcher que mostré en la diapositiva anterior.
La parte interesante fue poder reutilizar todo el código TypeScript que forma parte de Deno, así como en Node.js hay obviamente librerías en JavaScript, como lo que vemos, ¿verdad? El archivo fs.js, etcétera. Todo se puede reutilizar, lo único que cambias es lo que está detrás, o algo así, ¿verdad? Eh, Esto es mi experimento HTTP. Cuando empecé a leer sobre Deno en sí, empecé a estudiar un poco el código, había visto que era bastante interesante y me interesó principalmente porque estaba escrito en Go, ¿verdad? Luego, esto es lo que había dicho Ryan en la charla, que dijo que la primera persona en implementar un servidor HTTP se ganaba una estrella. Entonces empecé a experimentar porque me llamó bastante la atención toda la arquitectura y pensé, seguramente que puedo implementar un servidor HTTP. Entonces 2 días después le envié este pull request y le comenté algunas cosas, ¿verdad? Como hice algunas pruebas de performance y todo eso, y fue súper interesante. O sea, creo que aprendí bastante de cómo está escrito, y por supuesto me dio la estrella. Eso, eso fue lo mejor. Esta es más o menos la sintaxis que se podía utilizar en ese momento. Con mi módulo HTTP podías crear un servidor HTTP y responder cosas, es bastante limitado. Ahora, ¿qué es lo que viene después? La implementación actual usa Rust, ¿verdad? Como backend, como había mencionado. Otra de las cosas interesantes es que todo está contenido en un binario único, es decir, no hay librerías dinámicas ni nada, todo está incluido en ese binario. En el caso de Go era estrictamente un binario estático, en el caso de Rust no es un binario estático, pero bueno, es una sola dependencia, no hay que instalar nada más. Es decir, ustedes pueden bajar el binario de Deno y usarlo directamente, y eso es muy interesante. El roadmap está aquí, así que cuando vean los slides pueden cliquear allí. Otra cosa, la forma que se utilizaba para pasar los mensajes estaba construida sobre protocol buffers, y como protocol buffers usa serialización, o sea, es un sistema de serialización finalmente, eso implica hacer memory allocations, y por ese motivo se decidió migrar a flat buffers, que es interesante para consumir menos memoria. Hay planes de hacer que sea compatible con el navegador, pero aún no vi nada de eso. Imagino que con Rust se va a poder hacer alguna integración, ya que Mozilla, de hecho, entiendo que hace integraciones de ese tipo. Hay binarios experimentales, así que pueden bajarlo, pueden entrar al repositorio y buscar los binarios para Linux, Windows, OS X, sin problema. Otro detalle es, la implementación actual usa Tokio, que es un runtime de computación asíncrona para Rust, que es muy interesante y que reemplaza libv. Entonces cuando preguntan, ¿y cómo funciona esto si no usa libv? Esta es la respuesta. Hay un framework de Rust que se dedica a eso. En el caso de Go era algo mucho más sencillo, era un código propio que se creó ahí para eso, para manejar el pub/sub y los mensajes y las colas de eventos, etc. El soporte HTTP actualmente está en proceso. No sé si estuvo basado en mi experimento o no, pero estas son algunas pruebas que se publicaron hace 3 días más o menos, y está interesante. Yo creo que hay cosas para optimizar. Lo que Ryan compartió arriba sería un pequeño benchmark con Deno, y lo que está abajo es un benchmark con Node. Y hay o sea, está bien. Este tipo de benchmarks en realidad hay que repetirlos con distintos contextos, distintos factores y variables, pero es muy interesante. Como saben, es un proyecto experimental, así que si quieren colaborar, podrían entrar. Ahí está el repositorio de Deno, y estos son mis datos de contacto. Y creo que eso es todo. No sé si lo hice rápido. Gracias. Sí, Mati. Gracias, Matías.